Bienvenidos a un nuevo encuentro con la sabiduría ancestral. En este vídeo, te mostraré cómo las enseñanzas del budismo pueden ser la llave que desbloquee un nuevo nivel de paz y comprensión en tu vida. Si estás listo para dar el siguiente paso en tu camino espiritual, no olvides suscribirte, darle like y compartir tus reflexiones en los comentarios. Vamos a descubrirlo juntos. Hoy te invito a adentrarnos en un tema crucial para nuestras vidas, las 10 emociones que más afectan tu vida. Cada emoción que experimentas tiene el poder de moldear tu realidad, influyendo en cómo percibes el mundo y respondes a él. A menudo, emociones como el miedo, la ira o la tristeza parecen dominar nuestra existencia, atrapándonos en un ciclo interminable. Pero el budismo, con su rica tradición de sabiduría, nos ofrece una guía para navegar este mar de turbulencias emocionales, permitiéndonos transformar estos desafíos en oportunidades para crecer y encontrar paz. A lo largo de este recorrido, desglosaremos las emociones más impactantes a través del lente de la filosofía budista, descubriendo cómo pueden ser comprendidas, gestionadas y finalmente transmutadas en fuerzas positivas. Desde la ansiedad hasta el resentimiento, exploraremos cómo el budismo nos proporciona herramientas poderosas para transformar nuestra relación con estas emociones, allanando el camino hacia una vida más equilibrada y plena. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento y transformación interior. Comencemos. Ansiedad. La ansiedad es una emoción que a menudo surge cuando nos preocupamos por el futuro, cuando nuestra mente se adelanta a los eventos y crea escenarios que aún no han ocurrido. Es una emoción que puede consumirnos, impidiéndonos disfrutar del presente y llenándonos de miedo y preocupación. En el budismo, la ansiedad se entiende como una manifestación de nuestra tendencia a aferrarnos al futuro y a las expectativas. Nos preocupamos por lo que podría suceder, por lo que podríamos perder o por lo que podríamos no alcanzar. Pero en esta preocupación, perdemos el contacto con el momento presente, que es el único lugar donde realmente existe la vida. Una historia que ilustra perfectamente este concepto es la que sigue. Aiko era una joven que constantemente vivía en un estado de ansiedad. Su mente estaba siempre ocupada con pensamientos sobre el trabajo, la familia y el futuro. Sentía que, a pesar de sus esfuerzos, nunca lograba alcanzar la paz interior. Esta ansiedad comenzó a afectarla físicamente, causando insomnio, dolores de cabeza y una sensación constante de agotamiento. Un día, buscando alivio, Aiko decidió visitar un templo budista. Allí, un monje le enseñó una simple pero poderosa práctica, la meditación en la respiración. Le explicó que la ansiedad es el resultado de la mente aferrándose a pensamientos sobre el futuro, pero que al regresar la atención al momento presente, uno puede encontrar paz. Al principio, Aiko encontró difícil calmar su mente, pero con el tiempo, comenzó a notar los beneficios. A medida que se concentraba en su respiración y en el momento presente, la ansiedad comenzó a disminuir. Aprendió que, al igual que las nubes en el cielo, los pensamientos ansiosos son pasajeros y no necesitan controlarnos. El budismo nos enseña que la clave para superar la ansiedad no está en tratar de controlar el futuro, sino en aprender a soltar nuestras expectativas y vivir plenamente en el ahora. La ansiedad solo tiene poder sobre nosotros cuando le damos nuestra atención y energía. Al entrenar nuestra mente para estar presente, podemos encontrar una paz profunda y duradera, sin importar las circunstancias externas. Envidia. La envidia es un sentimiento profundamente destructivo que puede nublar tanto la mente como el corazón, y es una de las emociones que el budismo nos insta a observar y transformar. Según las enseñanzas budistas, la envidia surge cuando estamos atrapados en un ciclo de deseos insatisfechos y en la trampa de la comparación constante con los demás. Este sentimiento no solo causa sufrimiento a quien lo experimenta, sino que también puede proyectar una energía negativa y tóxica hacia aquellos que son objeto de la envidia.
Cuando recibes envidia de alguien, es como si esa persona estuviera enviando una sombra que puede oscurecer tu bienestar emocional y espiritual. Esta energía negativa puede manifestarse en forma de dudas e inseguridades, minando tu autoestima y haciéndote cuestionar tu propio valor. En lugar de celebrar tus logros y tu camino, puedes empezar a sentir que no eres merecedor de lo que has alcanzado, y esta duda puede desviar tu atención de lo que realmente importa, tu crecimiento interno y tu paz interior. Desde la perspectiva budista, es crucial no permitir que la envidia de otros influya en tu camino. Aceptar esta energía negativa sin estar consciente de su impacto puede llevarte a un estado de sufrimiento innecesario. En cambio, al reconocer y soltar esta influencia, puedes proteger tu mente y tu corazón, manteniéndote centrado en tu propósito y en tu práctica espiritual. Tal como lo veremos en la siguiente historia. Una vez, en un monasterio remoto, un joven monje se destacó por su profunda dedicación a la meditación y sus rápidos progresos en la práctica espiritual. Sus compañeros a menudo lo elogiaban por su disciplina y serenidad, y uno de ellos, en particular, no perdía ocasión para halagarlo. Sin embargo, el joven monje comenzó a notar algo extraño en estos halagos. Aunque las palabras eran amables, sentía una leve vibración de resentimiento en el tono y en la mirada de su compañero. Con el tiempo, esta situación comenzó a afectarlo. A pesar de los elogios, empezó a sentir que no merecía realmente los avances que estaba logrando. Se encontraba cada vez más inseguro sobre sus habilidades y, en lugar de disfrutar de su progreso, se sumía en la duda y el desánimo. Su práctica, que antes era fuente de paz y claridad, comenzó a parecerle vacía y sin sentido. Preocupado por estos sentimientos, el joven monje se dirigió a su maestro en busca de consejo. El sabio maestro lo escuchó con atención y luego le dijo: «Lo que estás experimentando no es el resultado de tus propios pensamientos, sino de la energía envidiosa que has estado absorbiendo de tu compañero. La envidia, aunque disfrazada de halago, ha nublado tu mente y te ha hecho cuestionar tu propio valor. Debes aprender a reconocer esta energía y a no permitir que te afecte». Con estas palabras en mente, el joven monje comenzó a observar sus pensamientos y emociones con mayor atención. Cada vez que sentía una duda o inseguridad, la examinaba cuidadosamente para determinar su origen. Al darse cuenta de que muchas de estas emociones eran reflejo de la envidia de su compañero, aprendió a dejarlas ir y a no permitir que influyeran en su camino. Con el tiempo, su confianza y paz interior volvieron, y su práctica se hizo aún más profunda y significativa. Mentiras. Las mentiras son distorsiones de la realidad que pueden actuar como veneno para la mente y el espíritu. Cuando aceptamos una mentira, estamos permitiendo que una versión falsa de la verdad se infiltre en nuestra conciencia, lo que puede desviar nuestro camino hacia la iluminación y alejarnos de la paz interior. En la enseñanza budista, la verdad es considerada un pilar fundamental para el crecimiento espiritual y la liberación del sufrimiento. Recibir mentiras de otros no solo puede causar confusión y dolor, sino que también puede llevarte a tomar decisiones equivocadas que desvíen tu vida del rumbo correcto. Aceptar una mentira puede parecer, en un primer momento, algo inofensivo o incluso conveniente, especialmente si la mentira parece ofrecer una solución rápida a un problema o protegernos de una verdad dolorosa. Sin embargo, en el fondo, cada mentira que aceptamos o decimos va construyendo una capa de engaño sobre nuestra realidad, separándonos de nuestra verdadera esencia y de la claridad que necesitamos para avanzar en nuestro camino espiritual. Así lo experimentó Hannah, una mujer en una profunda búsqueda espiritual. Siempre había valorado la verdad como una guía en su vida. A lo largo de su viaje, encontró varios maestros que la ayudaron a profundizar en su práctica. Sin embargo, en un momento de incertidumbre, se sintió vulnerable y decidió confiar en un amigo cercano para obtener consejo. Este amigo, aunque parecía bien intencionado, estaba motivado por celos y envidia hacia ella.
Aunque Hannah buscaba respuestas sinceras, él le proporcionó información errónea y engañosa. Confiando en la relación que había cultivado con este amigo, Hannah siguió su consejo sin cuestionarlo. Como resultado, se encontró en una situación sumamente difícil, que comprometió no solo su bienestar emocional y espiritual, sino también sus relaciones con personas importantes en su vida. La confusión y el sufrimiento que experimentó le hicieron dudar de su capacidad para tomar decisiones acertadas y afectaron profundamente su fe en su intuición. Con el tiempo, y después de muchas dificultades, Hannah descubrió la verdad. Al confrontar a su amigo y descubrir sus verdaderas intenciones, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Esta experiencia la dejó con una profunda lección: nunca aceptar mentiras, por más pequeñas o inofensivas que parezcan. La revelación no solo la fortaleció, sino que también reforzó su compromiso con la búsqueda de la verdad en todos los aspectos de su vida. Hannah entendió que, aunque la verdad a veces puede ser dura o dolorosa, es el único camino que nos conduce hacia la libertad interior y la verdadera paz. Decidió no dejarse influenciar nunca más por las mentiras, reconociendo que, para avanzar en su camino espiritual, debía ser firme en su rechazo a cualquier forma de engaño, sin importar de dónde viniera. Esta experiencia no solo la hizo más fuerte, sino que también la ayudó a profundizar su comprensión del valor y la importancia de la verdad en su vida. Ira. La ira es una emoción poderosa y destructiva que surge a menudo de la frustración, el miedo o la percepción de injusticia. En la enseñanza budista, la ira se considera una de las 3 raíces venenosas del sufrimiento, junto con el apego y la ignorancia. Esta emoción no solo puede dañar nuestras relaciones con los demás, sino que también provoca un sufrimiento interno considerable, nublando nuestra mente y corazón y alejándonos de la paz y la claridad que buscamos en nuestro camino espiritual. Recibir la ira de otra persona es como estar frente a una llama que amenaza con consumir todo a su paso. Cuando alguien nos dirige su ira, esa energía negativa puede afectarnos profundamente, alterando nuestro equilibrio emocional y mental. Si no estamos preparados o conscientes, podemos absorber esa ira, permitiendo que contamine nuestra propia mente y generando resentimiento, miedo, o incluso una respuesta similar de ira. Este ciclo vicioso perpetúa el sufrimiento tanto en nosotros como en la persona que inicialmente expresó la ira. En el budismo, se enseña que la ira debe ser observada con atención y comprendida en su totalidad. No se trata de reprimirla o negarla, sino de reconocerla como una manifestación de sufrimiento. Cuando comprendemos que la ira, tanto la nuestra como la de los demás, proviene de un lugar de dolor e insatisfacción, podemos abordarla con compasión y sabiduría. En lugar de reaccionar impulsivamente o absorber la ira ajena, podemos mantenernos centrados y evitar que esa energía destructiva nos afecte. Aceptar la ira de otros sin discernimiento puede llevarnos a una espiral de negatividad, influyendo en nuestras acciones y decisiones. Esto puede empujarnos a actuar desde un lugar de reactividad en lugar de desde la paz interior, y fomentar una actitud defensiva o combativa que nos impide ver las situaciones con claridad y equidad. El budismo nos enseña a no permitir que la ira de otros defina nuestras respuestas y acciones, sino a transformarla con comprensión y empatía. Para ilustrar este principio, consideremos la historia de Tenzin, un monje budista conocido por su calma y serenidad, que vivía en un monasterio en las montañas. A pesar de sus esfuerzos por mantener la paz, Tenzin enfrentó la ira de Rinchen, otro monje que solía enojarse por cosas pequeñas. Durante una disputa sobre las labores diarias, Rinchen dirigió su furia hacia Tenzin, llenando la habitación con una energía pesada. En lugar de responder con ira o defensiva, Tenzin recordó las enseñanzas de su maestro y, con compasión, abordó a Rinchen con empatía. Esta respuesta calmada permitió transformar una situación potencialmente destructiva en una oportunidad para sanar y fortalecer la relación.
demostrando cómo la práctica budista puede convertir la ira en una oportunidad para el crecimiento espiritual y la conexión humana. Culpa. La culpa es una emoción pesada y a menudo destructiva, capaz de nublar nuestra mente y corazón. En el budismo, se hace una distinción crucial entre la culpa legítima y la impuesta por otros. La culpa legítima surge cuando reconocemos nuestros errores y buscamos corregirlos, lo que puede ser una oportunidad para el crecimiento personal. Sin embargo, la culpa impuesta, que a menudo se basa en manipulaciones o expectativas injustas, actúa como un veneno sutil que mina nuestra autoestima y nuestra paz interior. Recibir culpa inmerecida de alguien es permitir que esa persona controle nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestras acciones. Esta culpa no justificada puede hacernos sentir responsables de situaciones sobre las cuales no tenemos control, atrapándonos en un ciclo de autorrecriminación. Al asumir una culpa que no es nuestra, drenamos nuestra energía vital y perturbamos nuestro equilibrio emocional, desviándonos de nuestro camino espiritual. En el budismo, se enseña la importancia del autoexamen y la conciencia plena para discernir cuándo la culpa que sentimos es válida y cuándo no lo es. La culpa legítima puede impulsarnos a reflexionar y a hacer las paces, mientras que la culpa inmerecida, impuesta por expectativas irracionales o manipulación, debe ser reconocida y liberada para proteger nuestra paz interior. Aceptar la culpa injusta sin cuestionarla puede sumirnos en un ciclo de remordimientos y ansiedad, entregando nuestro poder personal a las percepciones y críticas de los demás. Para ilustrar este punto, consideremos la historia de Suki, una madre devota que dedicó gran parte de su vida a cuidar de su familia. A pesar de sus esfuerzos por proporcionar un hogar amoroso y seguro, su hija la acusó de no haber estado lo suficientemente presente durante su infancia, recriminándole por enfocarse en el trabajo. Estas acusaciones hicieron que Suki aceptara una profunda culpa, afectando su autoestima y su capacidad para disfrutar de la vida. A medida que Suki avanzaba en su búsqueda espiritual, aprendió a discernir entre la culpa basada en la realidad y la culpa impuesta injustamente. Reconoció que, aunque su hija tenía derecho a sus sentimientos, las acusaciones no reflejaban los sacrificios y el amor que ella había puesto en su rol de madre. Entendió que gran parte de la culpa que había cargado provenía de la percepción y el dolor no resuelto de su hija. Al liberarse de esta carga inmerecida, Suki encontró un gran alivio y una nueva paz interior, reafirmando su equilibrio emocional y reconectando con su verdadera esencia. La historia de Suki nos enseña la importancia de examinar cuidadosamente la culpa que aceptamos. Debemos distinguir entre la culpa que nos invita a aprender y mejorar y la que se nos impone injustamente, para proteger nuestra paz interior y continuar nuestro camino hacia la iluminación. Desconfianza. La desconfianza es una emoción corrosiva que puede erosionar nuestras relaciones y nuestra percepción de nosotros mismos. Cuando alguien siembra desconfianza en nuestra mente, esta semilla puede crecer y convertirse en una barrera impenetrable entre nosotros y el mundo que nos rodea. La desconfianza puede manifestarse como sospecha constante, duda hacia las intenciones de los demás, o incertidumbre sobre nuestras propias decisiones y capacidades. Esta emoción, cuando se internaliza, puede transformar nuestra visión del mundo en un terreno minado, donde cada paso se siente incierto y peligroso. Aceptar la desconfianza sin cuestionarla es como permitir que una sombra oscurezca nuestra percepción. Esta sombra puede llevarnos a ver amenazas donde no las hay, interpretar las acciones de los demás de manera negativa, y sentirnos vulnerables en situaciones que antes parecían seguras. En el budismo, la confianza se considera un pilar esencial para construir relaciones saludables y una vida equilibrada. La desconfianza, en cambio, actúa como una barrera que nos separa de la experiencia plena y auténtica de la vida, creando una distancia entre nosotros y la verdadera conexión con los demás. El budismo enseña la importancia de la autoobservación y la conciencia plena para discernir la validez de la desconfianza.
La culpa legítima puede ser una herramienta para el crecimiento, mientras que la desconfianza inmerecida, impuesta por influencias externas, debe ser reconocida y liberada. Al permitir que la desconfianza de otros afecte nuestra visión del mundo, internalizamos sus miedos y percepciones distorsionadas, lo que puede llevarnos a un estado de vigilancia constante, aislamiento emocional y una sensación de soledad y desesperanza. Para ilustrar este concepto, consideremos la historia de Taro, un joven que creció en un entorno donde la desconfianza era la norma. Desde pequeño, se le enseñó a sospechar de los demás y a protegerse de posibles traiciones. Esta perspectiva moldeó su comportamiento y afectó todas sus relaciones, llevándolo a temer el abandono y la traición en su vida amorosa, laboral y amistosa. Aunque Taro tenía éxito profesional y una vida aparentemente plena, la desconfianza le robaba la capacidad de disfrutar de conexiones auténticas y le causaba un vacío emocional. Al buscar ayuda y estudiar las enseñanzas budistas, Taro comenzó a comprender cómo la desconfianza había moldeado su vida y cómo el sufrimiento que le había causado. A través de la meditación y la autorreflexión, comenzó a desafiar sus propios pensamientos y a permitir la confianza en aspectos significativos de su vida. Aunque al principio fue difícil, este cambio permitió a Taro experimentar una transformación. Sus relaciones se profundizaron, y descubrió el valor de la verdadera conexión humana. La confianza le permitió vivir con menos miedo y más alegría, encontrando paz en la certeza de que, aunque no puede controlar todo, la vida le ofrece muchas razones para confiar. La historia de Taro ilustra el poder transformador de superar la desconfianza y nos enseña que, en lugar de permitir que la desconfianza defina nuestras vidas, debemos cultivar la confianza para vivir de manera más plena y en paz. Críticas destructivas. En el camino hacia el crecimiento personal y la iluminación, las críticas constructivas pueden ser valiosas, pero las críticas destructivas están diseñadas para herir y debilitar. El budismo enseña la importancia de ser conscientes de las palabras que aceptamos de los demás, ya que tienen el poder de moldear nuestra autoestima y la percepción de nosotros mismos. Cuando permitimos que las críticas destructivas se arraiguen en nuestra mente, pueden sembrar inseguridades que obstaculizan nuestro desarrollo espiritual. Un ejemplo ilustrativo es la historia de Toshiro, un joven que comenzaba su práctica de meditación. Su hermano mayor, incapaz de comprender su interés en el budismo, lo criticaba constantemente, ridiculizando sus esfuerzos. Al principio, Toshiro se sintió abrumado por estas críticas, lo que lo hizo dudar de su propio camino espiritual. Pero la sabiduría llegó a Toshiro a través de su maestro, quien le explicó que las críticas destructivas de su hermano no eran un reflejo de su valor, sino una manifestación del dolor y la confusión interna de su hermano. Esta comprensión le permitió a Toshiro liberarse del peso de las palabras dañinas y continuar su práctica con confianza y determinación. Al entender que las críticas destructivas a menudo provienen de las propias luchas internas de quien las emite, podemos aprender a no tomarlas como una verdad personal. En lugar de dejarnos afectar por ellas, el budismo nos invita a fortalecer nuestra mente y corazón, enfocándonos en nuestro propio crecimiento y en el bienestar de los demás. En última instancia, el camino hacia la iluminación requiere discernimiento para aceptar solo aquellas palabras que nutran nuestro espíritu, rechazando las que buscan destruir. Así, al igual que Toshiro, podemos avanzar con serenidad y firmeza en nuestro viaje espiritual. Desesperanza. La desesperanza es una de las energías más destructivas que se pueden recibir de otros. En el budismo, se subraya la importancia de mantener la fe y la esperanza en cualquier circunstancia, pues aceptar la desesperanza de los demás puede llevarnos a un estado de apatía y pérdida de dirección en la vida. Proteger nuestro espíritu de esta influencia negativa es crucial para mantenernos firmes en la creencia de que siempre existe un camino hacia la luz. Un ejemplo de esto se ve en la historia de Yumi, una mujer que enfrentó una crisis económica devastadora.
Rodeada de amigos y familiares que habían perdido toda esperanza, Yumi comenzó a sentirse arrastrada por la marea de desesperanza que la rodeaba. Sin embargo, en lugar de sucumbir a esta energía negativa, decidió buscar consuelo en las enseñanzas budistas. A través de la meditación y la reflexión, Yumi encontró la fuerza necesaria para mantener viva su esperanza. Aunque su situación seguía siendo difícil, su actitud positiva le permitió ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Esta fortaleza interna no solo la ayudó a superar la crisis, sino que también sirvió como fuente de inspiración para aquellos a su alrededor. La experiencia de Yumi demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, es posible mantener la esperanza viva. El budismo enseña que la desesperanza no es una realidad inmutable, sino una percepción que podemos cambiar con disciplina y fe. Al resistir la desesperanza que otros puedan proyectar sobre nosotros, protegemos nuestro espíritu y mantenemos nuestra energía enfocada en el progreso. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, es vital recordar que nuestras creencias y percepciones moldean nuestra realidad. Al mantenernos firmes en la esperanza y en la creencia de que hay un camino hacia la luz, no solo superamos las adversidades, sino que también iluminamos el camino para quienes nos rodean. Así, el poder de la esperanza se convierte en una fuerza transformadora, capaz de vencer incluso las energías más negativas, y nos guía hacia una vida más plena y significativa. Miedo. El miedo es una emoción natural, pero cuando lo aceptamos de otros, puede convertirse en una barrera que limita nuestro crecimiento espiritual. En el budismo, se enseña la importancia de enfrentar el miedo con sabiduría y compasión, en lugar de permitir que controle nuestras vidas. Si permitimos que los miedos de otros influyan en nosotros, corremos el riesgo de adoptar sus temores y dudas, lo que puede obstaculizar nuestro progreso y confianza en el camino espiritual. La historia de Ren, un joven monje en un monasterio, ilustra este concepto. Ren comenzó a sentirse abrumado por los miedos de un compañero, quien constantemente expresaba sus temores sobre el futuro y las dificultades del mundo exterior. Con el tiempo, Ren se dio cuenta de que estaba absorbiendo esos miedos, lo que afectaba su capacidad para meditar y mantener su paz interior. Reconociendo el impacto negativo que estos miedos estaban teniendo en su vida, Ren decidió tomar medidas. En lugar de aceptar y cargar con los temores de su compañero, se enfocó en cultivar su propia valentía y confianza en las enseñanzas del Buda. Ren comprendió que, aunque el miedo es una parte natural de la vida, no debería ser una carga que nos impida avanzar en nuestro camino espiritual. Al elegir enfrentar sus propios miedos en lugar de adoptar los de otros, Ren logró recuperar su equilibrio y fortalecer su práctica espiritual. Esta decisión no solo le permitió avanzar con más confianza, sino que también le enseñó a discernir entre sus propios sentimientos y las influencias externas. El budismo nos alienta a enfrentar el miedo con una mente clara y un corazón abierto, reconociendo que es posible superar cualquier obstáculo si permanecemos fieles a nuestra práctica y principios. Al no aceptar el miedo de otros, protegemos nuestra mente y espíritu, permitiéndonos avanzar con confianza y serenidad. En última instancia, el camino hacia la iluminación requiere que cultivemos el coraje interno para enfrentar los desafíos de la vida, sin dejarnos influenciar por los temores y dudas ajenos. Al hacerlo, fortalecemos nuestra capacidad para vivir en paz y armonía, avanzando con determinación hacia nuestra verdad espiritual. Desprecio. El desprecio es una forma de rechazo que puede herir profundamente el alma, erosionando la autoestima y el sentido de valor personal. En el budismo, se subraya la importancia de la compasión y el respeto hacia todos los seres, reconociendo que cada individuo posee un valor intrínseco y es digno de respeto. Aceptar el desprecio de otros puede hacer que uno se sienta indigno, disminuyendo la propia autoestima y distanciándonos de nuestra verdadera naturaleza. La historia de un maestro zen ilustra este principio de manera poderosa. Durante una visita a un pueblo,
Algunos aldeanos trataron al maestro con desprecio debido a su apariencia humilde. Mientras otros monjes que lo acompañaban se sintieron ofendidos y perturbados por este trato, el maestro permaneció sereno e inmutable, demostrando que el desprecio solo tiene poder si se permite que penetre en el corazón. El maestro utilizó este momento para enseñar una lección valiosa a sus discípulos. El verdadero poder del desprecio reside en nuestra decisión de aceptarlo o rechazarlo. Al no permitir que el desprecio de los aldeanos afectara su paz interior, el maestro mostró que la dignidad y el valor personal no dependen de las opiniones ajenas, sino de la comprensión y el respeto que uno tiene hacia sí mismo. Rechazar el desprecio con compasión y comprensión es un acto de fortaleza interna. Al entender que el desprecio a menudo proviene del sufrimiento o la ignorancia de quien lo emite, podemos responder con empatía en lugar de resentimiento. Esta actitud no solo protege nuestra autoestima, sino que también nos permite mantener nuestra paz y dignidad intactas. El budismo nos enseña que cada ser tiene un valor intrínseco, y este valor no puede ser disminuido por las percepciones o actitudes de los demás. Al no aceptar el desprecio, nos liberamos del poder destructivo que éste puede tener sobre nuestra mente y espíritu, y en su lugar, cultivamos una vida basada en el respeto y la compasión. En última instancia, al rechazar el desprecio y responder con dignidad y comprensión, fortalecemos nuestro camino espiritual, demostrando que nuestra valía no está determinada por la visión de los demás, sino por la conexión profunda con nuestra verdadera esencia. Resentimiento. El resentimiento es una emoción que se filtra lentamente, arraigándose en lo más profundo de nuestro ser. Es como una semilla que se planta en el suelo de nuestras heridas no sanadas, creciendo en silencio hasta que se convierte en una barrera que nos impide avanzar. Cuando nos aferramos al resentimiento, permitimos que el pasado continúe dictando nuestro presente, perpetuando un ciclo de dolor y amargura. En el budismo, se enseña que el camino hacia la iluminación y la paz interior comienza con el desapego. Dejar ir el pasado es esencial para liberarnos del sufrimiento. Pero, ¿qué pasa cuando permitimos que el resentimiento de otros se infiltre en nuestras vidas? Veamos cómo se aplica esto en la siguiente historia. Imagina una pequeña comunidad rural, donde un anciano llamado Haruto, conocido por su generosidad, llevaba una sombra en su corazón, un resentimiento profundo hacia su vecino Haya. Años atrás, una disputa sobre las lindes de sus tierras se convirtió en una enemistad silenciosa. Aunque los años pasaron, Haruto nunca dejó ir el rencor, y esa emoción tóxica comenzó a afectarlo profundamente. Haya, sintiendo el peso de los años y buscando paz, intentó reconciliarse. Sin embargo, Haruto se resistió, incapaz de soltar ese dolor que había alimentado durante tanto tiempo. Pero un día, en un momento de reflexión profunda, Haruto comprendió que su verdadero enemigo no era Haya, sino el resentimiento que había dejado crecer en su interior. Decidió liberarse, y al hacerlo, recuperó la paz y la alegría en su vida. Esta historia nos enseña que el resentimiento es una trampa que nos atrapa en el pasado. Solo al liberarnos de él, podemos vivir plenamente en el presente y avanzar en nuestro camino espiritual. Hemos recorrido juntos un viaje a través de las emociones que más afectan tu vida, guiados por la sabiduría del budismo. Cada emoción, aunque poderosa, es una oportunidad para el crecimiento si la abordamos con comprensión y compasión. Recuerda, no estás solo en este camino. Estas enseñanzas son herramientas que puedes usar diariamente para transformar tu relación con tus emociones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si encontraste valor en este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que nutra tu mente y espíritu. Hasta la próxima, y que encuentres paz en cada paso de tu camino.